El bloque mostrado se encuentra en reposo. Determine el valor de la fuerza de rozamiento. Nosotros tenemos el bloque en esta figura. Y lo vamos a colocar un poquito más acá. Lo voy a convertir un poquito más grande. Lo único que tenemos que hacer aquí, como siempre, es nosotros identificar cuáles son las fuerzas que actúan a su alrededor. Acordémonos que en estática es el estudio de todas las fuerzas que interaccionan sobre un cuerpo, ¿ya? Y eso es lo que se encarga de estudiar la estática, ¿no? Entonces aquí, primera fuerza que tenemos que ubicar, si es un bloque, acá dice que es un bloque, obviamente tiene una masa, ¿sí o no? Por lo tanto, primera fuerza que encontramos aquí es la fuerza, el peso, ¿cierto? El peso, acuérdate que siempre es desde el centro del bloque o del cuerpo y va hacia el centro de la Tierra, por lo tanto acá está el peso. A este peso le vamos a dar W. W es igual a, como siempre cuando no nos den valores, nosotros lo vamos a trabajar el peso como un mg. El peso va a ser igual a un mg, ¿ya? Mg. Porque el G, que es la gravedad, puede estar con un valor de 10 o de 9,81. Depende del ejercicio. En este caso no nos dan datos, por lo tanto hay que trabajarlo con mg. Otra fuerza que podemos identificar ahí, la normal. Siempre la normal va a estar perpendicular a la superficie. Este es el contacto. Cada vez que hay un contacto entre el bloque y el piso, la superficie, aparece la normal. La normal aparece hacia arriba, formando 90 grados con la superficie. Por lo tanto, esto va a quedar para nosotros y ahí vamos a identificar la normal, ¿sí? Y nos piden la fuerza de rozamiento. Si nos dicen que la fuerza de rozamiento quiere decir que esta superficie que está aquí es rugosa. Y si es rugosa y hay una fuerza que es 20 hacia la derecha, obviamente por acá va a aparecer la fuerza de fricción, ¿no? Como nosotros aquí nos podemos dar cuenta que hay una fuerza que lo empuja, obviamente, aquí nosotros nos están pidiendo la fuerza de rozamiento. Nos están pidiendo la fuerza de rozamiento. Entonces esta fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que es lo mismo, ¿sí? Lo vamos a dibujar siempre en contra del movimiento. Acá podemos apreciar que el bloque se va hacia la derecha. Se quiere ir a la derecha, ¿sí? Como nos dice que está en reposo, tenemos dos posibilidades. Que el bloque, al no moverse, la fricción sea cero. Pero si la fricción aquí es cero, entonces el bloque, por lógica, si hay una fuerza de 20 hacia la derecha, por lógica, el bloque va a irse hacia la derecha. Entonces no tiene que ser cero. Y como está en reposo, realmente este caso está en un movimiento inminente. O sea, está a punto de moverse hacia la derecha. Porque la fuerza es hacia la derecha. ¿Ya? La fuerza de 20 lo jala hasta la derecha, pero hay algo que lo detiene. ¿Por qué? Porque esto permanece en reposo. Entonces, como estás en un movimiento inminente, aparece la fuerza de fricción, pero esta fuerza de fricción tiene que ser una fuerza de fricción estática. ¿Ya? No es cinética porque la cinética aparece cuando el cuerpo se está moviendo, pero acá nos dice que la velocidad se encuentra en reposo. Por lo tanto, aquí nosotros ya podemos hacer un equilibrio. Cuando está en reposo, aquí estamos en equilibrio. Entonces yo trazo mis ejes de referencia, ¿sí? Mi eje y aquí trazo mi eje X. Yo tengo mi eje y trazo mi eje de referencia X, ¿no? Hasta acá. Ya. Por lo tanto, una vez que tengo aquí, como nos dice y nos está indicando el ejercicio que está en equilibrio, yo voy a poder hacer el equilibrio, analizar el equilibrio de las fuerzas que están en el eje y de las fuerzas que están en equilibrio en el eje X. Entonces en el eje Y también está en equilibrio porque el bloque permanece en el mismo lugar, ni sube ni baja. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas que van hacia arriba son iguales a la sumatoria de las fuerzas que van hacia abajo. Y con esta definición de concepto yo empiezo a igualar las fuerzas que tengo aquí presentes. Por lo tanto aquí, las fuerzas que van hacia arriba es la normal. No hay otra fuerza que acompañe. Por lo tanto, solamente considero la normal. Y es igual a la fuerza que baja, M por G. Entonces tenemos aquí
La normal nos sale aquí que la normal es equivalente a la masa por la gravedad que desconocemos. Ahora en el eje X también está en equilibrio porque dice que se encuentra en reposo, por lo tanto se encuentra en un movimiento inminente. Si está en un movimiento inminente, quiere decir que el bloque no se mueve y confirma que el bloque está en reposo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha es igual a la sumatoria de las fuerzas que están yendo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se cumple? Que las fuerzas que van a la derecha en este caso es la fuerza de 20. Y la fuerza que va hacia la derecha en la izquierda, en este caso es la fuerza estática, la fricción. Es allí donde tenemos la fuerza de fricción, la cual nos están pidiendo. Determina el valor de la fuerza de rozamiento. Aquí está la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Por lo tanto, aquí clave correcta es la B. ¿Está bien? Pasamos al ejercicio número 2.